En una fría tarde en el corazón de Madrid, dos miradas se cruzaron y lo cambiaron todo. El millonario, elegante en su traje azul pero atrapado en la silla de ruedas, y en la cuenta regresiva de sus últimos días, se encontró frente a una niña de 9 años con un vestido rojo desteñido y un bebé en brazos. Ella no pedía limosna, pedía algo mucho más profundo: que alguien los cuidara. En ese instante, Alejandro comprendió que el destino le estaba ofreciendo una última oportunidad, no de vivir más tiempo, sino de darle sentido a su vida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una consulta fría del Hospital La Paz, un hombre poderoso escucha la frase que nadie quiere oír. Le quedan 3 días de vida. El eco de esa sentencia marcará cada paso que dé fuera del hospital. Aunque aún no lo sepa, don Alejandro Herrera permaneció en silencio, sentado en la silla frente al oncólogo que lo miraba con una mezcla de compasión y rutina profesional. Sus manos, siempre firmes al firmar contratos millonarios, ahora reposaban temblorosas sobre las rodillas. No hizo preguntas. No pidió segundas opiniones. Simplemente se levantó con la elegancia que aún lo acompañaba y se colocó el abrigo oscuro. Afuera, Madrid seguía su curso indiferente. El aire frío de diciembre se mezclaba con el bullicio de las compras navideñas. En Gran Vía, las luces de Navidad brillaban sobre los escaparates. Los villancicos salían de las tiendas y los turistas se detenían a tomar fotografías bajo el cielo ya anochecido. Alejandro caminaba despacio, como si sus zapatos de cuero pesaran el doble. Observaba a familias que reían, a niños con globos, a parejas que se besaban bajo la decoración luminosa. Todo le parecía ajeno. Tenía fortuna, tenía propiedades, pero no tenía a nadie a quien llamar familia. El ruido de un organillo callejero le llegó de golpe. Un hombre mayor, con gorro rojo, tocaba Noche de Paz, mientras una niña pequeña dejaba una moneda en el estuche. Alejandro se detuvo a unos pasos, con el corazón apretado. Recordó los años de juventud en que Isabel, aquella mujer que una vez amó, le insistía en formar una familia. Él, absorbido por el trabajo, había pospuesto, siempre diciendo: más adelante, cuando cierre este negocio. Ese más adelante nunca llegó. Ahora el médico le había dicho que el adelante ya no existía. Se refugió unos minutos en una cafetería de esquina, pidió un café solo y lo dejó enfriarse sin tocarlo. Observaba a los camareros que corrían entre mesas, al anciano que leía el periódico, al grupo de estudiantes que compartían churros. Nadie lo miraba. Para todos era un cliente más, un traje caro más. En ese instante comprendió que podía desaparecer. Y el mundo seguiría igual. Al salir, el aire helado lo golpeó en la cara. Tomó rumbo hacia Lavapiés, sin saber por qué. Sus pasos lo llevaron entre calles estrechas, donde el olor a castañas asadas se mezclaba con especias de restaurantes marroquíes. Bajó la mirada hacia los adoquines húmedos, evitando las miradas. En su mente, las palabras del médico resonaban una y otra vez. 3 días, quizá menos. Nunca había tenido miedo a la muerte, o eso creía. Pero la idea de irse sin dejar rastro, sin haber amado, lo llenaba de una tristeza desconocida. Miró su reloj de lujo. Las agujas seguían marcando el tiempo con indiferencia. Al pasar frente a un escaparate con un Belén cuidadosamente armado, se detuvo. Observó al niño Jesús en brazos de María, rodeado de pastores y reyes magos de porcelana. Se vio reflejado en el cristal. Rostro serio, ojos hundidos, arrugas marcadas. Murmuró en silencio: tengo todo, pero no tengo a nadie. La gente pasaba a su lado cargada con bolsas de regalos, riendo y apresurada. Alejandro permaneció quieto unos segundos, respirando hondo. Luego siguió caminando, con paso lento, hundiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. No sabía a dónde se dirigía,
Pero algo, como un hilo invisible, lo arrastraba hacia lo inesperado. Sigue caminando sin rumbo hacia Lavapiés, como si un hilo invisible lo guiara hacia lo inesperado. En una esquina oscura de Lavapiés, una niña con un bebé en brazos levanta la vista y pide algo insólito. ¿Tiene un trozo de pan para él? El andar errante de Alejandro lo había llevado hasta esas calles estrechas, llenas de grafitis y tenderetes improvisados. Las luces de Navidad no llegaban con tanto brillo allí. Solo algunas bombillas colgaban de balcones desgastados, y el olor a castañas asadas se mezclaba con humo de parrillas. Alejandro avanzaba con las manos en los bolsillos, el corazón todavía cargado por el peso de la noticia recibida en el hospital. No esperaba encontrar a nadie, mucho menos a esa figura pequeña que parecía sacada de un recuerdo doloroso. Clara Jiménez tenía apenas 10 años, pero la mirada endurecida por el hambre la hacía parecer mayor. Llevaba una sudadera rosa desteñida y un pantalón demasiado corto para el frío de diciembre. Entre sus brazos, un bebé de mejillas hundidas lloraba con un quejido bajo, casi apagado. Alejandro se detuvo, sorprendido. No pedía dinero. No extendía la mano como otros niños de la zona. Solo repetía, con voz temblorosa, que quería pan para el pequeño. Alejandro se inclinó un poco, intentando observar mejor. La niña lo miró con recelo, como si temiera una reprimenda o un rechazo. Algo en esa mirada encendió en él un dolor olvidado, la sensación de haber perdido algo irreemplazable. Dudó unos segundos y luego pronunció, con voz grave, «Ven conmigo». «¿A dónde?», preguntó la niña, apretando al bebé contra su pecho. «A comer». Caminaron juntos hasta la chocolatería San Ginés, a pocos minutos de allí, un lugar famoso por sus churros con chocolate. Al entrar, los camareros los miraron con curiosidad. No era habitual ver a un hombre de traje acompañado de una niña harapienta con un bebé en brazos. Alejandro sacó un billete grande y lo dejó sobre la mesa. Sin esperar a que el camarero hablara, «Tráigales leche caliente, pan y algo sólido». Y rápido, Clara se sentó con cuidado, colocando a Ángel sobre sus rodillas. Cuando llegó la comida, no dudó un instante. Partió trozos pequeños y los llevó a la boca del bebé, antes de probar bocado ella misma. Alejandro la observaba en silencio, con el corazón encogido. Cada movimiento de la niña estaba lleno de ternura y de un miedo escondido. Miedo a que el bebé no sobreviviera. Miedo a no poder cumplir la promesa que parecía pesar sobre sus hombros frágiles. El camarero, al retirarse, murmuró con desdén hacia otro compañero, «Pobre hombre. Se nota que ha caído bajo». Alejandro lo escuchó, pero no reaccionó. En otro tiempo habría exigido respeto. Ahora, lo único que le importaba era la forma en que esa niña sostenía la cuchara, intentando que el bebé tragara despacio la leche. «¿Dónde están tus padres?», preguntó él en voz baja, después de unos minutos de silencio. Clara bajó la mirada y contestó con un hilo de voz. «Mi mamá se fue cuando yo era muy pequeña. Y mi hermana Isabel, ella desapareció hace 2 semanas. Me dejó a Ángel y no volvió». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Y cómo sobrevives?». «Corro. Pido». A veces no, como respondió, sin levantar la vista. Alejandro sacó la cartera y dejó más billetes sobre la mesa. Clara levantó la cabeza, indignada. «No quiero dinero. Solo comida para él». El empresario sintió un nudo en la garganta. No era compasión lo que sentía, sino otra cosa. Una necesidad urgente de hacer algo más. Por primera vez en muchos años, su mundo hecho de cifras y contratos se derrumbaba frente a la realidad de una niña que resistía con dignidad. Clara comió lentamente lo que quedaba, limpiándose con la manga de la sudadera. El bebé, al fin tranquilo, dormía sobre su pecho, respirando con dificultad.
Alejandro, incapaz de apartar la mirada, se sorprendió a sí mismo diciendo, «Gracias». La niña lo miró, desconcertada. «¿Por qué me da las gracias? Porque sin saberlo, me ha recordado lo que significa vivir», murmuró él, casi sin darse cuenta. El reloj de Alejandro marcaba las 11 de la noche. A esa hora solía revisar balances financieros o hablar con socios en el extranjero. Ahora estaba allí, sentado frente a una niña de la calle, preguntándose qué hacer con los días que le quedaban. El frío comenzaba a calarse por los ventanales de la chocolatería. Alejandro se levantó, caminó hasta el mostrador y habló con el encargado. ¿Tienen habitaciones arriba? El hombre arqueó una ceja. Sí, pero no las alquilamos por horas. Alejandro dejó un fajo de billetes sobre el mostrador. No quiero horas. Quiero privacidad y seguridad para ella y el bebé. Y silencio. El encargado, tras un instante de duda, asintió. Alejandro regresó a la mesa y tocó con suavidad el hombro de Clara. Vamos a dormir. La niña abrió los ojos, lista para correr. ¿Dónde estoy? Todo está bien, respondió él con voz calma. Estamos en un lugar seguro. Te llevo a una cama. Y Ángel viene contigo. Subieron a una habitación pequeña pero limpia. Había una cama individual y una cuna improvisada. Alejandro los ayudó a acomodarse. Quitó los zapatos de la niña y cubrió al bebé con una manta. Luego apagó la luz y se sentó en la silla del rincón, observando la respiración tranquila de ambos. Pasó la noche en vela. No podía cerrar los ojos. Cada pequeño gemido del bebé le hacía preguntarse qué se sentía ser padre, algo que nunca pudo experimentar. Cuando al fin amaneció, bajó a por pan dulce y leche caliente. Al regresar, encontró a Clara sentada en la cama, peinándose con los dedos. ¿Dormiste bien?, preguntó Alejandro. La niña asintió. ¿Y tú también? Él sonrió débilmente y le entregó la bolsa de papel. Desayuna. Luego hablaremos. Clara comió despacio, intentando rendir cada bocado. Dio leche al bebé con paciencia y lo acomodó en sus piernas. Alejandro esperó a que terminara y volvió a preguntar. ¿No tienes ningún familiar? ¿Nadie que te busque? Clara negó con la cabeza. Solo Isabel. Pero ya no está. El silencio llenó la habitación. Afuera, las campanas de una iglesia cercana anunciaban la misa matutina. Clara bajó la mirada, acariciando el cabello del bebé. Ella me lo dejó una noche y me dijo, «Cuídalo. Vuelvo en 2 días». Y no volvió. Alejandro la observó en silencio, sintiendo por primera vez en muchos años una necesidad de quedarse. Clara le confesó, «Mi hermana Isabel desapareció y me dejó a Ángel». En un sobre arrugado que Clara guarda como tesoro, Alejandro reconoce un rostro que lo sacude. El de Isabel, la mujer que una vez amó. La habitación del apartamento en Salamanca estaba en penumbras, apenas iluminada por las luces de la calle que se filtraban por las cortinas. Alejandro había decidido llevar a la niña y al bebé allí después de la noche en la pensión. El lugar estaba impecable, con muebles modernos y un silencio que se hacía más evidente al compararlo con el bullicio del lavapiés. Clara, todavía desconfiada, miraba todo con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que ese espacio pudiera ser suyo, aunque fuese por unas horas. Mientras Ángel dormía en el sofá envuelto en una manta, Clara, sentada en la alfombra, sacó de su mochila un sobre de papel amarillento. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera lo más valioso que tenía. Alejandro la observó desde la mesa del comedor, con un vaso de agua entre las manos. «¿Qué guardas ahí?», preguntó, intentando sonar casual. La niña dudó unos segundos. Luego abrió el sobre y sacó una fotografía arrugada. En ella, una joven de mirada dulce sostenía en brazos al bebé. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Reconoció de inmediato ese rostro. Isabel Jiménez,
la mujer que había amado hacía más de 20 años. La única con la que alguna vez soñó formar una familia. Se acercó lentamente, como si temiera que la imagen desapareciera entre sus dedos. «¿Cómo se llama tu hermana?», murmuró. Aunque ya sabía la respuesta. Isabel contestó clara, bajando la mirada. «Ella cuidaba de mí, hasta que conoció a un hombre que le prometió ayudarnos, pero un día solo se fue con él, y nunca volvió». Alejandro se dejó caer en la silla, con la foto aún en la mano. Su mente viajó de golpe al pasado. Aquellas tardes en un café de la calle Alcalá, donde Isabel reía mientras mojaba churros en chocolate. Las discusiones porque él siempre estaba ocupado con negocios, la despedida amarga cuando ella decidió marcharse sin mirar atrás. Y ahora, la vida le devolvía su rostro en una fotografía, junto a un niño que podía ser su propio hijo. Clara lo observó en silencio, con el ceño fruncido. «¿La conocías?». Alejandro tragó saliva antes de responder. «Sí. La conocí hace mucho tiempo». La niña pareció querer preguntar más, pero se contuvo. Acarició el cabello de Ángel y susurró: «Uy, la volvieron». Alejandro sintió una mezcla de dolor y esperanza. Si Isabel era la madre de Ángel, ¿acaso el niño era sangre de su sangre? Esa posibilidad lo sacudió de una manera que no había experimentado nunca. La noche avanzaba. Clara, después de ducharse por primera vez en semanas, salió con el cabello mojado, vestida con un pijama limpio que Alejandro había encontrado en un cajón olvidado. Se acomodó en el sofá junto al bebé y poco a poco sus ojos se cerraron. Alejandro permaneció despierto, mirando la fotografía una y otra vez. Pensaba en las palabras del médico: 3 días de vida. Pensaba en los contratos sin sentido que llenaban sus años. Y ahora, frente a él, una niña indefensa y un bebé que quizá era su hijo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando se levantó. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad dormida. Madrid seguía viva. Taxis pasando. Algún grupo de jóvenes cantando villancicos. El viento helado de diciembre recorriendo las calles. Se prometió a sí mismo que descubriría la verdad. No importaba el tiempo que le quedara. No importaba el dolor de su cuerpo. Quería saber si ese niño era suyo. Y, sobre todo, quería darle a Clara la protección que nunca recibió. Alejandro comprende que el bebé podría ser su propio hijo, fruto de una historia perdida. Se promete a sí mismo investigar la verdad, aunque el tiempo en su cuerpo se esté agotando. Un golpe en la puerta rompe la calma del apartamento. Un hombre con sonrisa torcida dice ser el padre de Ángel. La mañana había empezado tranquila en Salamanca. Alejandro preparaba café en la cocina, mientras Clara jugaba con unas cucharas de madera, intentando hacer reír al bebé. El aire estaba impregnado del olor a pan tostado y de un silencio cómodo que contrastaba con las noches de miedo que habían vivido en la calle. Pero esa calma se quebró de repente. 3 toques firmes resonaron en la puerta, demasiado insistentes para ser casualidad. Clara se tensó de inmediato. Abrazó a Ángel con fuerza, mientras Alejandro, desconfiado, se acercó a la entrada. «¿Quién es?», preguntó con voz grave. «Soy Ramiro Ortega», respondió una voz masculina, cargada de arrogancia. «Vengo por mi hijo». Alejandro abrió apenas unos centímetros y vio a un hombre de unos 30 y tantos, con un traje barato y corbata torcida. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Clara, al reconocerlo, retrocedió instintivamente con el bebé en brazos. «No estoy sola», gritó desde el salón, temblando. «Si no se va, llamaré a la policía». Ramiro arqueó una ceja y sonrió con burla. «Tranquila, niña. Solo quiero hablar. Ese niño es mío, y tú no puedes quedártelo». Alejandro cerró la puerta con fuerza y se plantó frente a él, bloqueando la entrada. «Ese bebé no es tuyo. Y si vuelves a molestar, te enfrentarás a mí en los tribunales». Ramiro soltó una carcajada seca. «¿Tribunales?».
Usted no sabe con quién se mete, señor Herrera. Tengo documentos. Puedo demostrar que Ángel es mi hijo. Entonces nos veremos allí, replicó Alejandro, conteniendo la rabia. El silencio se hizo pesado. Ramiro dio un paso atrás. Pero antes de marcharse, se inclinó hacia la puerta y susurró con veneno. Usted ya está viejo y enfermo, no le queda mucho. Cuando se vaya, el niño será mío. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un eco de amenaza. Clara estaba pálida, con los labios temblorosos. Se acurrucó en el sofá, meciendo a Ángel que lloraba inquieto. Alejandro se sentó a su lado y le tomó la mano con firmeza. No voy a dejar que eso pase, le dijo, mirándola a los ojos. Te lo prometo. Clara, con lágrimas en los párpados, asintió lentamente. Era la primera vez que alguien le prometía protección sin condiciones. Alejandro sabía que no podía perder tiempo. Sacó el móvil de su bolsillo y marcó un número. Doña Mercedes Valverde dijo en cuanto escuchó la voz al otro lado. La necesito. Es urgente. La directora de la fundación, mujer de voz cálida pero decidida, respondió. Estoy en el despacho. ¿Qué ocurre? Un hombre ha venido a reclamar al niño. Dice, tener papeles. Quiero enfrentarlo de manera legal, sin juegos sucios. Hubo un breve silencio. Luego Mercedes contestó con firmeza. Bien. Reúnase conmigo mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Si quiere guerra, la tendremos allí. Alejandro colgó y respiró hondo. Su cuerpo le recordaba a cada momento que estaba enfermo. Pero dentro de él había una nueva fuerza. No solo se trataba de defender a Ángel y a Clara. También era una forma de reconciliarse con su propio pasado, con las ausencias y los errores que lo habían perseguido durante años. Esa noche casi no durmieron. Clara abrazaba al bebé como si temiera que alguien se lo arrebatara en cualquier instante. Alejandro, sentado en el sillón, repasaba mentalmente cada movimiento que tendría que dar. Ya no era un empresario calculando ganancias. Era un hombre dispuesto a pelear hasta el último aliento por dos vidas que habían llegado a darle sentido. Alejandro enfrenta a Ramiro con calma. Si quieres guerra, la tendrás en los tribunales. Alejandro llama de inmediato a doña Mercedes Valverde, pidiéndole ayuda legal y moral. En los juzgados de Plaza de Castilla, el eco de pasos resuena. Alejandro entra apoyado en su bastón, decidido a luchar por los niños. El cielo de Madrid estaba gris aquella mañana, y un viento frío se colaba entre los abrigos de quienes esperaban frente al edificio de los tribunales. Clara se había quedado en casa con Ángel bajo el cuidado de una voluntaria de la fundación, pues Mercedes insistió en que una niña no debía presenciar la tensión de una sala judicial. Alejandro subió los escalones con esfuerzo. Cada paso le dolía en los huesos, pero su mirada estaba fija, como si la enfermedad hubiera cedido ante la determinación. En la sala, la luz blanca caía sobre las mesas de madera. A un lado, Ramiro Ortega sonreía con arrogancia, con un abogado joven a su lado. Al otro, Alejandro se sentó junto a Mercedes Valverde, que llevaba un maletín repleto de documentos y una serenidad que imponía respeto. El juez, un hombre de rostro severo, entró y pidió silencio. Se abre la audiencia sobre la custodia del menor Ángel Jiménez, anunció con voz seca. Ramiro fue el primero en hablar. Sacó unos papeles arrugados y los levantó con teatralidad. Aquí está el acta de nacimiento. Yo soy el padre biológico. Y esa niña Clara lo retuvo sin mi consentimiento. El juez tomó los documentos, los revisó con expresión neutra y levantó la vista hacia Mercedes. Ella se puso de pie y habló con calma. Señoría, esos papeles no tienen registro oficial. No hay constancia en el ministerio ni en ningún archivo civil. Lo que sí tenemos son testimonios de vecinos, informes médicos de lesiones en Isabel Jiménez, la hermana mayor de Clara, y pruebas de maltrato. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro se removió en su asiento, pero fingió seguridad.
Todo eso son habladurías. Ese bebé es mío. El juez levantó la mano. Dado que no hay pruebas concluyentes, se ordena una prueba de ADN inmediata. El silencio fue absoluto. Alejandro respiró hondo. El juez añadió: el señor Herrera ha aceptado voluntariamente someterse al análisis, considerando la posible relación con la madre del menor. Pasaron días de espera angustiosa. Alejandro los vivió con Clara y Ángel en su apartamento, intentando mantener una rutina de calma. Desayunos sencillos, paseos breves por el retiro, noches de cuentos improvisados, pero por dentro, cada hora pesaba como un año. Finalmente, en la segunda audiencia, el juez anunció los resultados. Según la prueba genética, se confirma con un 99,9% de certeza que el señor Alejandro Herrera es el padre biológico del menor Ángel Jiménez. Alejandro cerró los ojos. No hubo júbilo, sino una mezcla de alivio y dolor. Había encontrado a su hijo justo cuando la vida se le escapaba. Ramiro se levantó furioso, pero el juez golpeó la mesa con firmeza. Orden en la sala. El solicitante no presenta pruebas suficientes ni vínculo afectivo comprobable. El menor permanecerá bajo custodia provisional del señor Herrera y la fundación de la señora Valverde. El murmullo se transformó en aplausos contenidos de algunos presentes. Alejandro abrió los ojos, buscando a Clara, que había entrado en la sala en el último momento. Ella se acercó corriendo, con lágrimas resbalando por las mejillas, y tomó su mano con fuerza. «Papá, no nos dejes», susurró con voz quebrada. Las palabras lo atravesaron como una lanza de ternura y de culpa. Por primera vez, alguien lo llamaba así, y no era un sueño ni un reproche del pasado. Era un llamado real, urgente, que le pedía quedarse. Clara, entre lágrimas, le toma la mano y susurra: «Papá, no nos dejes». Las luces del Parque del Retiro brillan en Navidad. Clara corre tras Ángel, mientras Alejandro los observa con ojos cansados pero llenos de amor. Después del juicio, la vida tomó un ritmo sereno. Alejandro, aunque cada vez más débil, se aferraba a los días como si fueran perlas preciosas. Preparaba desayunos sencillos, acompañaba a los niños en paseos cortos y escribía cartas en su escritorio. Mercedes lo visitaba a menudo, revisando documentos y animándolo con una sonrisa discreta. Una tarde de diciembre, Alejandro decidió llevarlos al retiro. El aire frío no impedía que familias enteras disfrutaran de las luces y los villancicos. Clara corría tras Ángel, que ya daba pasos torpes entre las hojas secas, mientras Alejandro los contemplaba desde un banco, comprendiendo que ese era el hogar que siempre había deseado. De vuelta en el apartamento, los reunió en el comedor. Sobre la mesa había una caja envuelta en papel azul. Clara la miró con curiosidad. «¿Es para Ángel?», preguntó. «Es para los dos», dijo Alejandro, entregándole antes un sobre. Clara abrió la carta y leyó en voz alta, con voz entrecortada: «Queridos Clara y Ángel, tuve todo lo que el dinero podía comprar, pero no el amor, hasta que ustedes llegaron. El día que los conocí pensé que me quedaban 3 días de vida, pero me regalaron muchos más. Me dieron familia. Dentro de esta caja encontrarán papeles importantes. Pero lo esencial es que recuerden que los amé como si hubieran sido míos desde siempre». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la niña. «¿Por qué escribes como si ya no estuvieras?». Alejandro se inclinó con esfuerzo, tomándole la mano. «Porque no sé cuánto tiempo me queda, hija». Esa noche, después de arropar a los niños, Alejandro permaneció despierto, contemplando cómo dormían. Sonrió, sintiendo que al fin había reparado sus errores. Pocos días después, partió en silencio, acompañado por Mercedes, que le sostuvo la mano hasta el final. El funeral fue sencillo. Clara, con voz temblorosa, se levantó para decir: «Él dijo que solo tenía 3 días,
pero vivió más porque aprendió a amar. Y ese amor nunca muere. Un año después, en el Retiro, inauguraron un rincón con su nombre. Jardín Alejandro Herrera. Clara y Ángel, ya más fuertes, dejaron flores y rieron entre la gente. La niña, con un cuaderno en las manos, escribió: «Querido papá, tu regalo no fue el futuro. Fuiste tú. Gracias por quedarte cuando todos pensaban que te ibas». Un año después, en Retiro, Clara y Ángel inauguran el Jardín Alejandro Herrera. Entre risas y esperanza, en la memoria queda la imagen serena de aquel hombre sentado en un banco del Retiro, mirando cómo dos niños corrían entre hojas secas y risas nuevas. No era un empresario poderoso ni un millonario en sus últimos días. Era simplemente alguien que había aprendido demasiado tarde lo que realmente importaba. Y tal vez por eso, su lección se vuelve más fuerte. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra manera, o aportar algo distinto, marca un 0 y comparte tu reflexión, porque al final, todo nos recuerda lo mismo. El amor es la única herencia que no se gasta. Alejandro, en sus últimos pasos, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en contratos ni propiedades, sino en la sonrisa confiada de una niña que lo llamó padre, y en el balbuceo de un bebé que representaba continuidad. La vida le concedió una segunda oportunidad para reparar errores y entregar lo mejor de sí, y él supo aprovecharla. En cada uno de nosotros late la posibilidad de cambiar, de enmendar silencios y pedir perdón. La bondad sincera puede alterar destinos, y todos merecemos ser acogidos por una familia. Aunque no sea de sangre, el dinero y los títulos se desvanecen. Pero un gesto humano perdura más allá del tiempo. La felicidad llega cuando entendemos que vivir no es poseer, sino acompañar. Como una lámpara encendida en la ventana durante una noche fría, un solo acto de ternura puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra vida. Por eso esta historia no es solo la de Alejandro, Clara o Ángel. También puede ser la nuestra. ¿Quién no ha sentido que ya era tarde para cambiar? ¿Quién no ha pensado que los errores pesan demasiado? Sin embargo, siempre hay lugar para recomenzar, para regalar esperanza, para tender una mano. A veces basta un instante, un encuentro inesperado, para recordar que seguimos vivos. Tómate un momento para pensar en lo que has leído. Si alguna vez una historia sencilla te devolvió la fe en las personas, compártela con alguien que la necesite. Y si este relato tocó tu corazón, no dudes en unirte a esta comunidad donde creemos que las historias reales son el mejor recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma y se multiplica en aquellos a quienes alcanza.